Adivinen quién tiene que hacer un video de temporada. Yo tengo que hacer un video de temporada. Y eso implica que el video anterior tiene que ser de algo que me entretenga. Hay que hacer esto más llevadero. Y por ende, aquí está la segunda parte del video sobre los Servants de Fate Grand Order, el juego de celular. Mismas reglas de la vez pasada, solo entran los nuevos Servants. También me sirve para dejar claro algunas cosas que han preguntado. Lo de Monster Musume fue cosa de una sola ocasión, y no lo seguí jugando. Por otro lado, la nueva actualización de Grand Order esencialmente mató a los simuladores. Ya no puedo grabar. Listas como estas son manejables, pero tratar de hacer cosas como gameplays o tutoriales sin videos propios es irrealizable. No siendo más, arranquemos. Fergus MacRoach, el antiguo rey de Ulster, que pierde su trono ante Concobar pero le sigue fielmente porque lo considera un líder digno. Fue el padre adoptivo de Setanta, aquel que se convertiría en el más grande héroe del ciclo de Ulster, el famoso Lancer de Stay Night. Durante su vida, el cambio de bando de Fergus lo llevó a enfrentarse a Concobar, pero aun cuando sus intereses estaban en conflicto, siempre se aseguró de velar por ese heroico joven que crió. Su Noble Phantasm Scaladbolg, una de las más famosas espadas y que Archer usó en ciertos puntos de Stay Night. En las historias se decía que podía cortar las cimas de las montañas. Ryogi Shiki, la protagonista de Kara no Kyokai que se unió al juego durante The Garden of Order, el evento que juntó a las dos franquicias. Su existencia es un spoiler de la película final, así que quedan avisados. La tercera personalidad que Shiki no puede detectar, la conexión con la raíz y la verdadera fuente de los ojos místicos de Shiki. Si bien la Shiki normal es algo ruda y tosca, su tercera personalidad como Saber es alguien perpetuamente curioso sobre el mundo y considerablemente afectuosa con su maestro. Rama, el héroe del Ramayana, poema épico de la India. Rama es el séptimo avatar del dios Vishnu, hijo favorito del rey Dasarata y héroe virtuoso que se enfrentó a centenares de adversidades en su búsqueda por recuperar el amor de su vida, Sita. El infortunio de Rama y Sita fue tal que aún como Servants la pareja carga una maldición que les impide encontrarse. Aunque es uno de los más legendarios arqueros de la historia, esta vez se ve convocado como un joven Saber. Según él, el punto de su vida donde lo que más le importaba era Sita. Aún así, su Noble Phantasm sigue siendo un Astra. Es el único Saber dorado que tengo, así que automáticamente se lleva mi sello de aprobación. Y no, Saber Lady no cuenta. Nikola Tesla, indudablemente el genio favorito de la internet, reconocido en todo el mundo por sus inventos en el campo del electromagnetismo y su problemática y abusiva relación con Edison. En Fate es una especie de Superman eléctrico e imbatible. Aunque es un espíritu heroico considerablemente joven para los estándares de la franquicia, sus increíbles habilidades se deben a su habilidad pionero de las estrellas, otorgado a aquellos que son un punto de cambio en la historia humana. Nikola Tesla fue el hombre que tomó el rayo, ese misterio exclusivo de la magia y a los dioses, y se lo dio al hombre común, cambiando para siempre la historia humana. Arjuna, personaje proveniente del Mahabharata. Aunque es un texto repleto de héroes, no sería alocado considerarlo el más grande de ellos. Hijo de Indra, dios de la tormenta y el trueno, y una mortal, es otro arquero legendario de la India que dio muerte a su medio hermano Karna en la guerra de Kurukshetra y se convirtió en uno de sus pocos sobrevivientes. Karna es un personaje que apareció antes en Fate como un Lancer, el héroe de la caridad, y uno de los pocos espíritus heroicos al nivel de Gilgamesh. Arjuna es en todo sentido su opuesto, el héroe premiado, alguien bendecido con dones y regalos que aún así no se sentía como el héroe que le decían. Este Arjuna es alguien con un lado oscuro, y un deseo insoportable por acabar con la vida de Karna. Billy the Kid, el famoso forajido americano que se convirtió sinónimo del viejo oeste en la cultura popular. Lo cierto es que el verdadero Billy the Kid no fue un villano legendario, más bien fue alguien enfrentado a muchas circunstancias desafortunadas, y su mito solo se propagó cuando la persona que lo capturó escribió su biografía con más de unos ajustes. Un Archer con pistola que apoya al protagonista durante la campaña de América junto a Robin Hood. Su Noble Phantasm es Thunderer, el revólver Colt que cargó en su vida combinado con su peculiar estilo de disparo. Es muy difícil que las armas producidas en masa se conviertan en un Noble Phantasm, así que Thunderer representa más el mito y habilidad de Billy con el arma que el revólver en sí. Skahag, la bruja de Dunscape, maestra de incortables guerreros en el ciclo de Ulster, se convirtió en la tutora de Cuchulainn cuando lo mandaron a su reino con la esperanza de alejarlo de su amor Emer. Como la gobernante de la Tierra de las Sombras en Fate, es alguien más cercano a un espíritu divino que a uno heroico. Como resultado es inmortal, y bajo condiciones regulares es imposible convocarla como Servant, al igual que su pupilusa Gaybolg en combate, pero su versión, Gaybolg Alternative, es ligeramente diferente y por lo general empleados en combate. Descrita por Lancer Holotaraxia como una Rin Tosaka que da más miedo, sin importar en qué clase sea convocada Cuchulainn, su maestra siempre tendrá un lugar en su corazón, y aún con su ruda actitud hacia él, es un cariño recíproco. Arturia Pendragon, Lancer Alter, el legendario rey Arturo, convocado en el rol de Lancer con la lanza Rongominiat en lugar de Excalibur. Como Lancer siempre será convocado junto a su caballo. No sé por qué es así como Lancer y no como Rider, pero hey, yo no hago las reglas. La energía de Ron parece haber contrarrestado el efecto de Avalon, y esta es una Arturia que sí creció, solo que de manera algo peculiar.
Finn McCool, el héroe del ciclo feniano, líder de los gloriosos caballeros de Fianna. Es algo así como un rey Arturo irlandés, solo que nunca levantó una espada sino que obtuvo conocimiento de un salmón, el salmón del conocimiento, y lo accede al chupar su pulgar. Fionn es el rey mencionado en el pasado de Lancer en Fate Zero, aunque esta vez convocado en su juventud. Snowball Phantoms es la famosa espada que cargaba en el mito, que según Fate, al ser considerada sinónimo con su lanza, también sirve como Snowball Phantoms en esta clase. Brynhildr, que en teoría debutó en Fate Prototype Fragments, pero su diseño como el de sus compañeros se estrenó en ambas series. Para mi facilidad y cordura los trataremos a todos como personajes de Grand Order. Además, me gusta pretender que Fragments no existe. Personaje de la saga Volsunga, o el Cantar de los Nibelungos, o el Anillo de los Nibelungos según la versión que conozcas, y la forma en que Fate lo adaptó no ayudó mucho. Hija de Odín, una valquiria que perdió su rango al desafiar a su padre. Aunque amaba al héroe Sigurd, y él a ella, el destino les impidió permanecer juntos y el corazón roto de esta llevó a la tragedia. Una serva destinada a enamorarse y matar a su amor. Brynhildr Romancia hace más daño y aumenta su tamaño según el nivel de afecto hacia su enemigo. Li Shuwen, maestro del Baji Quan, arte marcial china famosa por sus golpes de codo y hombro. Li había aparecido como asesino en Extra y Lancer en Koha Ace, así que ¿qué tiene diferente esta versión? Li joven es normalmente convocado como Assassin y su contraparte mayor como Lancer, pero aquí lo invirtieron. Conocido como la lanza divina Li, es un increíble artista marcial que nunca necesita más de un golpe para derribar al enemigo, alguien que llegó a tal nivel de maestría que puede ocultar su presencia al punto de esencialmente convertirse invisible. Sí, eso nunca me convenció en Extra, y al día de hoy sigue sin hacerlo. Santa Alter. Es Saber Alter pretendiendo ser Santa, y repartiendo regalos en el evento de Navidad. Su Snowball Phantom sigue siendo Excalibur Morgan, y su carroza es impulsada por esta misma espada. Y tú, el protagonista, eres su reno. El cambio de ser Santa afectó su personalidad, y aunque se considera una Santa malvada, probó en más de una ocasión que su espíritu navideño es insuperable. Es Saber Alter de Santa, cantando Jingle Bells. 走れソリよ風のように得意点をパドルパドル。 Mep, otro personaje del ciclo de Ulster, reina de Connacht y ex esposa del rey Concobar, desencadenó la guerra entre ambos pueblos en el famoso robo del toro de Qualing, amante de Fergus, archienemiga de Cuchulainn, que eventualmente orquestó su muerte aun cuando este le perdonó su vida en la guerra. Conocida por su voraz apetito sexual y promiscuidad, la Mep de Fate es una rider que, entre su actitud, apariencia y noble fantasía, está perfectamente cómoda con esa reputación. Es la principal antagonista de la campaña de América, y como dato curioso, en el mito, murió por un queso. No es que estuviera envenenado ni nada por el estilo, le dispararon un queso a la cabeza. Paracelsus van Hohenheim, nacido Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim von hijo de... Conocido como el fundador de la toxicología, era un ocultista y médico que de hecho logró muchos avances importantes en el campo. Su versión de Fate se enfoca más en el lado místico, como padre del sistema de alquimia que se usa en la modernidad. Es alguien de buen corazón que vive en arrepentimiento por las decisiones horribles que tomó en su última guerra del Grial. Su Snowball Phantom es la espada de Paracelsus, la base de la espada de Azoth usada por Rin y Kirei en Fate Stay Night y Fate Zero respectivamente. Charles Babbage. Ok, dejémoslo sin imagen. Este es el Babbage verdadero. Matemático e inventor considerado el padre de la computadora, por su trabajo con la máquina analítica, que sirvió de base a todos los que le siguieron. Este es el Charles Babbage de Fate. Es un Gundam. El Charles verdadero una vez dijo que preferiría que su máquina fuera alimentada por vapor, y Type Moon lo llevó al extremo. Su armadura y Noble Phantom son un reality marble, que representan su mundo ideal de vapor. De todo corazón espero que Lady Byron sea una especie de Iron Man, o una copia barata de Matrix. Salomón, el sabio rey, hijo de David y uno de los ancestros de Jesús, uno de los personajes bíblicos más famosos y reconocido en la cultura popular por esa frase que habla de la decisión salomónica. Salomón es un spoiler enorme, no es jugable y es de hecho el principal antagonista de la historia. No entraré en detalles porque hay mucho que decir de él y aplicaría más a un video de la historia, pero en pocas palabras, que los humanos aún no hayamos superado el pecado y alcanzado la inmortalidad es algo que no le hizo mucha gracia. Elena Blavatsky, escritora y ocultista del Imperio Ruso, nacida en lo que hoy es territorio ucraniano, fundadora de la Sociedad Teosófica, movimiento que busca revelar los misterios de la naturaleza y la divinidad a través del esoterismo. Entre sus muchas ideas se encontraba la posibilidad de vida en otros planetas como Venus, y la existencia de estos como seres superiores de corte espiritual y no físico. En Fate es una loli porque no. A defensa del artista esta era su idea original, que tampoco se parece, pero no era loli. Dicho eso, Elena es más que útil en combate, con 3 habilidades de apoyo increíbles y la verdad aún me duele no haberla conseguido. El asunto de la vida en Venus vuelve a ser importante con su Noble Phantom, Sanat Kumara,
que literalmente convocó un ovni. Si ovnis y mechas no fueron suficientes para romper su cordura, les presento su majestuosidad Leomon McCaster. Los colores americanos, las bombillas, esa melena como león de MGM, no es nada menos que el rey de los inventores, Tomás Alva Edison. Sí, yo también quise retirarme de la franquicia apenas lo vi. Y su Noble Fantasy es... Ok, no puedo con esto, consigan a otro. Jerónimo, jefe militar de los Apache que peleó contra mexicanos y americanos durante la década de 1850. Inició su cruzada cuando las tropas de Sonora mataron a sus 3 hijos, esposa y madre. Un gran héroe para muchos y un demente vengativo para otros. El Jerónimo de Fade es bastante maduro y centrado a decir verdad. Mientras Maeve y Edison se pelean por América, él solo quiere devolverla al pueblo, libre de Servants. Y aunque sabe que falló en vida, no está dispuesto a cambiar la historia porque sería un irrespeto a todos los sacrificios de aquellos que le escribieron. Jerónimo es genuinamente un tipo cool, pero sus habilidades en el juego son una completa basura. Es el peor caster de lejos. Sí, aún Shakespeare puede hacer más. ¿Cómo carajos deja a alguien que le gane a un escritor? Henry Jekyll y Hyde. Todos conocen el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El científico Henry Jekyll crea una poción que separa la parte humana de la parte malvada, pero en lugar de liberarlo de este lado menos deseable, se liberó en la forma de otra personalidad, Edward Hyde. Jekyll también debutó en Fragments, pero como berserker, y allí su forma de Hyde era esencialmente un hombre lobo. Aquí Jekyll es un assassin, no por logros en esa área, sino porque Jekyll es tan débil que los otros Servants no lo detectan como uno. Su Noble Fantasy es la poción que lo convierte en Hyde, resultando en un berserker con mucha vida y una actitud psicótica a comparación del tímido Jekyll. La heroína misteriosa X. La bufanda azul es un símbolo de coraje, mientras que su gorra oculta su identidad y ahogue, pero... se sale, realmente se sale. Es Saber con un disfraz que no engaña a nadie, originalmente parte de un chiste del Día de los Inocentes, en el que se vestía así para perseguir a todos los personajes que copiaron su apariencia. Esta Arturia es un assassin, convencida de que aún es Saber, y su Noble Fantasy usa Excalibur y Excalibur Morgan para... copiar el Starbus Stream de Kirito. Zip. Ryogi Chiki, la verdadera protagonista de Karano Kyokai en su estado natural. Una joven mujer que después de un accidente que la dejó al borde de la muerte obtuvo los mojos místicos de la precisión de la muerte, que le permiten acabar con la vida de cualquier objeto o persona. Convocada como asesina a diferencia de su aparición como jefe extra de... pues... Fate Extra, donde era de clase Monster, es la principal ayudante de The Garden of Order, donde trabaja junto al protagonista, Childer y Mephistófeles para resolver el misterio del edificio habitado por Servants. Beowulf, héroe de los Gautas. En su historia se enfrenta al monstruoso Grendel en defensa de los daneses. Tras derrotarlo tuvo que enfrentarse a la venganza de la madre de Grendel, quien también logró derrotar. Sus actos y juicio le permitieron convertirse en un noble rey, quien a edad avanzada sacrificó su vida para derrotar un dragón que aterrorizaba a su gente. Beowulf es uno de esos casos de un héroe sin mayor controversia en su historia. Y en Fate es lo mismo. Es un caso de lo que ves es lo que tienes. Con un diseño cubierto de cicatrices e inspirado en Tyler Durden, Beowulf es alguien que disfruta mucho del combate, pero su nivel de locura es bajo para un berserker, y fuera de eso es un individuo noble. Su Noble Fantasy es Grendel Buster, representando la pelea justa y sin armas que libró con el monstruo. Beowulf será un gran aliado, pero debido a su historia es imposible convocarlo sin que Grendel también aparezca. Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna, una mujer de noble familia que renunció al ideal de una mujer casada para cumplir su verdadero llamado, la enfermería, una astuta y determinada mujer que revolucionó la salud y ayudó a salvar incontables vidas durante la guerra de Crimea. Nightingale, una enfermera, es un berserker, la clase sobre la violencia y locura. No puedo esperar a que la Madre Teresa de Calcuta sea un Avenger. Como Kiyohime y Espartaco, tiene un rango de locura X. En su caso hace referencia a su devoción por salvar vidas sin importar el costo. Nightingale te va a curar, aun si eso te mata. Un berserker poco convencional que en lugar de enfocarse en el daño, cura. QQ Lane, el perro de Kulan, Lancer, como un berserker alter. Uno de los aspectos en que menos se enfocó Fate respecto a su mito es la de sus episodios de demencia en el campo de batalla. La sangre divina de Q junto al estrés de la batalla lo tornaba en un horripilante monstruo, y aún en sus buenos días seguía siendo un hombre con 7 dedos en cada mano y pie. Aunque su apariencia como berserker se inspira parcialmente en eso, no es la forma natural que tendría en esta clase, y su existencia se debe a que Meb le pidió al Grial un Q que sirviera de rey, por lo cual él actúa como un frío y violento déspota, ya que toda la realeza que conoció en vida era así. Avenger, el espíritu heroico de la venganza, una clase no convencional que solo existió en la tercera guerra de Fuyuki, resultado de manipular el Grial. Este es el segundo Avenger en toda la franquicia, Gankutsuo,
el conde de Montecristo. Edmond Dantes era un marinero amable y querido por todos, a punto de casarse y volverse capitán de una embarcación, pero la envidia de algunos resultó en una conspiración que lo privó de su libertad. Duró años en prisión, planeando su venganza y aprendiendo las artes y las ciencias con un clérigo que le sirvió de mentor. Al salir encontró un enorme tesoro, y reapareció ante la sociedad como el conde de Montecristo, determinado a vengarse de todos los que le hicieron daño. Dantes tiene un diseño de adolescente del mismo artista de Danganronpa, y lanza rayos láser. Superando eso, es un buen personaje, y uno que todos terminaron queriendo rápidamente. Aunque se considera a sí mismo solo como la venganza que Edmond Dantes terminó abandonando, lo cierto es que sigue siendo una persona compasiva en el fondo, y dura la mayoría de su evento ayudando al protagonista y demostrando que ni siquiera décadas de dolor y ser convocado como Avenger fueron suficientes para romper el buen corazón de Edmond Dantes. Aunque sí, los rayos son algo muy raro.